Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de códigos métodos numéricos, donde vamos a desarrollar un programa computacional en el MATLAB que resuelva un sistema de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Seidel. Empecemos. Nos creamos un nuevo script y escribimos function. El nombre que le voy a poner es met-gauss-seidel. Ustedes le podrían poner otro nombre si gustan. Bien. Al ser un programa que resuelve un sistema de ecuaciones lineales, lo que necesitamos es la matriz de coeficientes del sistema, A mayúscula. Necesitamos también la matriz de términos independientes, quiere decir B. Una solución aproximada, una solución inicial, que le vamos a poner X. Además necesitamos del parámetro tolerancia para ir controlando cuándo vamos a obtener nuestra solución aproximada, ¿no? Y además, un número máximo de iteraciones que le vamos a llamar un m. Ahora, con estos datos podemos reconocer cuántas variables tiene nuestro sistema. Y es que le vamos a almacenar en esta variable n. N sería entonces el length de x. El tamaño del vector x nos va a proporcionar cuántas variables tiene nuestro sistema. Es necesario también ir controlando en qué iteración estamos. Y las iteraciones van a estar dados con la variable k, que va a correr desde 1 hasta m. M es el número máximo de iteraciones. Quiere decir que, en el peor de los casos, realizaría m iteraciones, pero podría encontrar la solución en menos iteraciones. Ahora, como aquí tenemos un parámetro de la tolerancia va a ser comparado con el error, ¿no? Y el error se va a poder calcular siempre y cuando yo conozca un valor anterior y un valor nuevo. El valor anterior lo vamos a almacenar en la variable w y al inicio vamos a decir que es el x ingresado, porque ahora voy a calcular la nueva aproximación con esta estructura for y que va a correr desde 1 hasta n. ¿Ya? ¿Por qué desde 1 hasta n? Pues son n variables que tengo que encontrar, ¿no? x1, x2, x3, x4, hasta llegar a xn. Entonces, para esto necesito recordar cómo es la fórmula del método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel tiene este modelo matemático, ¿no? Dice, la variable xi en la iteración k más 1 es igual a 1 sobre a sub ii multiplicado por b sub i menos acá hay dos sumatorias. ¿Por qué dos sumatorias? Porque el método de Gauss-Seidel en la iteración k más 1 utiliza valores calculados en esa misma iteración y también valores calculados en una iteración anterior. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos que el parámetro j empieza desde 1, aquí en esta primera sumatoria, y llega a ser hasta i menos 1. Pero en la otra sumatoria empieza de j igual a i más 1 y se va hasta n, ¿no? Notar que aquí el i tiene que ser distinto del j. Ese es el salto que se debe hacer. Entonces, como ven, en esta primera sumatoria utiliza los valores calculados en esta misma iteración y la otra sumatoria utiliza los valores en la iteración anterior. Entonces es fácil de programar. Todo esto, todo este paréntesis, lo vamos a calcular en esta variable s. ¿Ya? Entonces vamos a programar ss en el MATLAB. Entonces, nuestro parámetro S sería igual al vector A, que va a estar en la fila I, y las columnas van a ser desde 1 hasta I menos 1. I menos 1. ¿Ya? Todo esto se tiene que multiplicar por el vector X, que va a estar desde 1 y se va a ir hasta I menos 1. Todo esto más el vector. También seguimos en la fila I, pero sería la continuación ahora. O sea, sería del I más 1, y este tendría que irse hasta el n, multiplicado por el vector x, que sería la continuación, ¿no? De I más 1
y todo esto llegaría a ser n. Ya está, con eso calculamos la sumatoria y ahora sí podríamos calcular el x de y. El x de y tendría que ser de esta forma, ¿no? Ya saben, el modelo matemático dice b sub i menos la sumatoria, y todo esto debe estar dividido por a de i, i. Listo, con eso ya hemos calculado todos los valores, ¿no? De x sub i. Entonces, con eso podríamos terminar. Y ahora habría que hacer una pregunta, ¿no? Si ya se terminó de cumplir la condición, si la norma de la resta de los vectores x menos w, pero utilizando la norma infinita es menor que la tolerancia, entonces esta instrucción me dice que ya encontré la solución, porque asumamos que la norma de x menos w infinita es el error, ¿no? Si el error es menor que la tolerancia, ya tendríamos la solución. Es por eso que deberíamos retornar, ¿no? Return, y terminamos aquí con un end. Entonces, hasta el momento ya tendríamos la solución. Entonces, tendríamos que dar un formato de impresión de resultados, ¿no? Y ese formato de impresión de resultados tendría que ver con un fprintf. Printf. En cada iteración vamos a imprimir el resultado. Y para eso lo que debemos hacer es utilizar esta línea de código. La solución del sistema en la iteración porcentaje 4.0 f n. Entonces, el número de iteración que estamos considerando aquí está dado por el parámetro k, ¿cierto? Que va desde 1 hasta m. Entonces vamos a decir que se imprima ese parámetro k aquí. Muy bien. Y es entonces, ahora sí, realizar una rutina que me imprima cuánto es x1, x2, x3, x4, hasta llegar a xn. Para eso nuevamente utilizamos la estructura for y que va a ir desde 1 hasta n. Pues hay n variables, ¿estamos de acuerdo? Ahora, imprimimos también esos valores con fprintf. Fprintf. X porcentaje 1.0 f, y eso sería igual a porcentaje. Aquí le vamos a dar un espacio para que imprima los resultados. Imagino que van a ser 6, hay que darle 6 espacios enteros y 6 decimales, o 8 decimales si ustedes desean. 8 decimales hay que dejarle, del tipo flotante, con su respectivo i, y los valores de x de y. Ya está. Entonces terminamos esta rutina for y terminamos el programa con un end. ¿Ya? Ahora vamos a guardar este programa. Entonces lo guardamos con el nombre metgaussseidel.m, y ahora vamos a compilar nuestro programa, ¿no? Para compilar nuestro programa debemos darnos un ejemplo. A ver, el ejemplo va a ser este de aquí, ¿no? Utilizar el método de Gauss-Seidel para calcular la solución aproximada de 5x1 menos 3x2 más x3 igual a 5, 2 veces x1 más 4x2 menos x3 igual a 6, 2 veces x1 menos 3x2 más 8x3 igual a 4, con una aproximación inicial del vector 1, 1, 1, tolerancia 0.0001 y m máximo de iteraciones 20, ¿no? Entonces, este mismo problema ya lo hemos resuelto para el método de Jacobi, ¿no? Nos ha dado una solución
en 11 iteraciones. Veamos por este método en cuántas iteraciones llegamos. Entonces recuerda que para que apliques métodos iterativos, particularmente el método de Gauss-Seidel, este sistema tiene que constar de una matriz de coeficientes del tipo diagonalmente dominante. Y podemos observar que efectivamente la matriz A de coeficientes de este sistema es una matriz diagonalmente dominante. Veamos la compilación. Entonces necesitamos ingresar la matriz A, ¿no? Entonces ingresemos la matriz A. Aquí tenemos ya la matriz A. Además, necesitamos ingresar la matriz B. La matriz B tendríamos que sería esa. Necesitamos también el vector X, ¿no? X, ahí estaría el vector X. Además, necesitamos de la tolerancia. Ahí tendríamos la tolerancia. Y además el número máximo de iteraciones, que estamos considerando 20. Ahora, con esto ya podríamos compilar nuestro programa. Compilamos, entonces, miren lo que tenemos como resultado, ¿no? Entonces, ha terminado de hacer en 6 iteraciones. Eso es mucho mejor que el método de Jacobi, ¿no? Porque Jacobi lo hizo en 11 iteraciones. Ahora lo está realizando en solamente 6 iteraciones. Entonces, al momento de compilar MET Gauss-Seidel de A, B, X, TOL y M, nos muestra iteración por iteración cuáles son sus soluciones. Entonces, si tienes alguna pregunta, déjalo en la sección de comentarios y nos estaríamos encontrando en un siguiente vídeo. Hasta pronto.